Bienaventurados todos aquellos que aman con todo su corazón la palabra de Dios. Bienaventurados todos aquellos que le creen al Señor. Bienaventurados todos los hombres que han encontrado la verdad de todas las cosas aquí en la Biblia. Más bienaventurados aquellos que con una convicción de vida han entrado en una disciplina para leer y escudriñar la palabra de Dios. Y la leen todos los días de su vida. Bienaventurados todos aquellos que aman el consejo de Dios. Y que aplican el consejo de su palabra en su vida personal. El Señor Jesús dijo que aquellos que escuchábamos su palabra, sus consejos, y los aplicábamos en nuestra vida, íbamos, wow, ¿dónde estaba? Abajo. Bueno, luego me explicas dónde. Dije wow porque había una prenda que me encanta, a mí me encanta el blanco. Por ejemplo, ahorita ves, traigo aquí esto aquí blanco, y hay unas prendas muy lindas que me encantan y no las había visto y ahorita acaban de aparecer. Qué bueno. Bueno, el día de hoy hablaba con una persona por ahí en el bazar y hablábamos sobre esto, sobre el gran paso espiritual que una persona da cuando entra en una convicción plena de que en su vida, en todas las áreas de su vida, va a aplicar, va a vivir de acuerdo al consejo de Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor dice en su palabra que, bueno, los que apliquemos, escuchemos el consejo de Dios, las palabras de Cristo, y las apliquemos a nuestra vida, dice que cuando vengan los momentos difíciles, nuestra casa no caerá, porque está fundada sobre la roca. Bienaventurados aquellos que saben que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, que ilumina nuestro camino. Sí, amén, amén. Bienaventurados aquellos que meditan en la palabra de Dios de día y de noche. A ver, no estoy exagerando. El mandamiento de Dios es meditar en su palabra de día y de noche. ¡Wow! ¡Qué locura! Sí, bueno, esa es locura de la buena. Hermana que me estás viendo en este video, vuélvete loca, así, con esa locura. Varón de Dios, te invito a participar de esa locura de meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de su palabra. Aquellos que ya no podemos vivir sin la palabra. Bienaventurados aquellos que creen la palabra del Señor. Bienaventurados aquellos, todos aquellos siervos y siervas del Señor que han encontrado en la Biblia el parámetro, la medida perfecta
de la justicia y del amor. Bienaventurados todos aquellos que tienen su fe puesta en la palabra del Señor. Con ese entendimiento, con esa medida, cobra otra dimensión. Cuando nosotros abrimos la Biblia y nos disponemos a leer su palabra. Dice Marcos capítulo 2, versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Existe una manera muy sutil de hacer preguntas para cuestionar la verdad de los demás, para cuestionar la vida de los demás, para enaltecernos sobre los demás y hacerles saber que nosotros vemos más allá, entendemos más allá, sabemos más que ellos. Ese tipo de preguntas que llevan doble intención, triple intención. Dice esta es una manera muy burda de... La raíz de estas preguntas tiene una raíz de envidia, de soberbia y el hecho de estarse comparando con los demás. ¿Cómo sucede eso, eh? ¿Cómo sucede eso? Y a nivel de reclamos. A ver, ¿por qué estos sí ayunan y ustedes no ayunan? ¿Por qué? ¿Por qué? Explícamelo. y ahí se entra en una... jalan a los demás al ring para un pleito de argumentos y hay gente que cae redondita y se enreda en esas cosas. Aquí en las redes existe eso tremendo, ¿no? Empiezan a hacerse preguntas para cuestionarse y juzgarse y murmurar unos de otros. A ver, ¿por qué ustedes? ¿Por qué los bautistas esto? ¿Por qué los pentecostales esto? A ver, ¿y por qué estos otros? Y ustedes esto y nosotros esto otro. Y entra una comparación burda que no trae nada de fruto espiritual. Porque el propósito no es limpio, no es sano. Yo me acuerdo cuando estábamos niños, de repente ahí se repartía, no sé, algo, dulces, o se repartían pan o refrescos. ¡Ay! ¿Por qué a mí me dieron menos y a este le dieron más? ¿Por qué? También en el libro de los Hechos, empezaron ahí los griegos a protestar porque a las otras mujeres les daban más y a esta les daban menos. Y empezó el reclamo ahí también, porque somos muy dados a comparar eso.
Y doctrinalmente entramos en esas guerras también. No es nada sano, ¿eh? ¿Por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan, Jesús? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Jesús les dijo, ponga mucha atención a la respuesta del Señor. ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces, en aquellos días, ayunarán. Aquí yo veo implícito la revelación del Señor de manifestarse como Dios. Es una confesión de Jesús donde se muestra como Dios. A ver, se está hablando del ayuno. Los discípulos de Juan ayunan, los fariseos también ayunan. Y aquí la pregunta es, en ese tiempo, ¿qué se entendía por ayuno? O sea, ¿para qué se ayunaba? ¿Para qué ayunaban los discípulos de Juan y los fariseos? ¿Cuál era el propósito de ayunar? ¿Cómo se entiende el ayuno? Bueno, en términos directos y claros, pues el ayuno es un acto de abstinencia de alimentos que se ofrecen ¿a quién? Pues a Dios. A Dios. Es un acto espiritual para buscar a Dios. Otra vez, para tener comunión con Dios. Quiero buscar a Dios. Quiero estar en la presencia de Dios. Quiero escuchar la voluntad de Dios. Quiero escuchar la voz de Dios. Para eso se ayuna. Y digo que aquí Jesús se revela como Dios porque dice, no tiene necesidad de hacer ayuno porque yo estoy aquí. O sea, cuando ayunas es porque Dios está allá, por decir, Dios está en el cielo, y entonces entras en un acto de ayuno otra vez para buscar a Dios, para conocer su voluntad, para escuchar su voz. Dice, pero si yo estoy aquí contigo, no es necesario que ayunes, porque yo estoy aquí. ¿Quieres hablar conmigo? Aquí estoy. ¿Quieres escuchar mi voz? Aquí estoy. Entonces es interesante esa perspectiva, donde el Señor dice, no tiene necesidad de ayunar. El esposo está aquí, hablando de la iglesia, ¿verdad? Aquí estoy. Luego revela que llegará un tiempo en que no estará, ¿verdad? Que la vida le va a ser quitada. Dice, entonces en aquellos días ayunarán, porque ya no estoy con ustedes, ya no estoy cerca de ustedes. Ahora sí, podrán ofrecer esos ayunos. Por eso es que mis discípulos ahora no tienen necesidad de ayunar. No tienen necesidad de buscar mi rostro en un ayuno, porque yo estoy aquí con ellos. Creo que eso es impactante, ¿eh? Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Aquí también me parece muy interesante cómo relaciona el Señor el ayuno con, en este caso, con las vestiduras, con las prendas. Ahora, esta es una enseñanza natural,
pero también es una enseñanza espiritual. A ver, ¿para qué ayunas? Para buscar a Dios. ¿Para qué ayunas? Para que Dios me llene. ¿Para qué ayunas? Para que Dios me revele su propósito. ¿Para qué ayunas? Para que Dios me dé de su sabiduría. Bueno, todo eso que buscas en Dios, también a través del ayuno, todo eso que buscas son grandes revelaciones espirituales. Son grandes bendiciones espirituales. Es palabra de Dios. Es poder de Dios. Es sabiduría de Dios. O sea, ayunas para buscar que Dios te llene, que Dios te dé de su revelación. Y dice Dios, a ver, ¿estás preparado para eso? Porque tú eres un hombre viejo, eres un remiendo viejo. Si vienes a mí, yo te voy a dar lo nuevo, las cosas del cielo, como le dijo, como le reveló a Nicodemo, ¿verdad? Que le reveló ahí cosas, pero cosas fantásticas. Bueno, Pablo, cuando fue llevado al tercer cielo, dice, ¡guau! Lo que Dios me dio, no le es dado al hombre conocerlo. Lo que Dios me dio. Él estaba impactado. O sea, ahí va. Hay mucho riesgo en buscar a Dios. Si no le has entregado todo, si no te has arrepentido de todo corazón, hay mucho riesgo en buscar el rostro de Dios en ayuno, en oración, en su palabra, si sigues siendo el mismo hombre viejo, si no has transformado tu mente, porque Dios te va a llenar de cosas grandes, de cosas nuevas. Pero lo nuevo de Dios puede romper lo viejo tuyo y hacerte daño si no estás preparado para recibirlo. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Si me buscas, yo te voy a dar lo nuevo, lo mejor, lo más grande. Pero si tú todavía estás en el mundo, si tú todavía estás enredado con tus pasiones, con tus pecados, si hay muchas áreas de tu corazón que no me has entregado, cuando yo te dé lo nuevo que yo te doy te va a destruir, porque no estás preparado. Eso es tremendo, ¿eh? Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Yo tengo el vino nuevo, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Te puedo dar el don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritu, el don de fe, el don de hacer milagros. Pero si yo te doy todo eso nuevo y tú todavía eres vanidoso y soberbio y tú todavía buscas tu propia gloria, uy, Señor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Por eso dice Romanos 12, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, hay que transformarse.
el entendimiento, nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas, para poder recibir, comprobar la buena voluntad de Dios. Pero si no damos ese paso de humillarnos totalmente, de entregarle todo, porque si todavía eres un cristiano que ve para atrás, que dice que en Egipto le iba mejor, no, pues perdóname, en serio, perdóname, no estás preparado, no estás preparado. También nos lo dice en Corintios, y Timoteo también. Que cuidado cuando ponemos a un neófito a predicar, a enseñar la palabra. Se envanece y se pierde, se pierde. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden. ¡Wow! Un hombre que no está preparado para la revelación de Dios se pierde. Pero el vino nuevo, amén, dame, oh Señor, el vino nuevo. Dame, Padre, de ese vino nuevo. Pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Amén. Amén, amén, Señor. Déjenme decirles, voy a hablar una vez más de aquel video que se hizo viral, de aquel pordiosero que un día llegó al bazar y que grabamos aquel video de 12 minutos y que llegó a muchos países y sigue rodando por allí ese video. Bueno, ese video os he comentado que el pordiosero de ese video durante mucho tiempo siguió en su estilo grotesco de vida y drogándose también. Hoy hablé con él, hemos mantenido el contacto, deambula ahí por la región donde yo estoy ahí todos los días y hemos hablado muchas veces. Y muchas veces intentó cambiar, pero regresaba a su estilo, regresaba a su contaminación, a su pecado, a su inmundicia. Pero en el último tiempo, Dios ha empezado a hacer algo maravilloso en su vida, pero en serio, maravilloso. Esa transformación bonita, tremenda transformación. Y el día de hoy, como en estos últimos meses que hemos estado platicando, tocamos muchos puntos. Él y yo hablamos desde la inteligencia artificial hasta la situación geopolítica del mundo en la actualidad. Y hablamos de muchas cosas, de contaminaciones, de pecado, tiene muchos testimonios. Bueno, y el día de hoy hablábamos de esto precisamente, ¿verdad? Sí. Siempre he sido duro con él. Duro en el sentido de decirle bien, con firmeza, la palabra de Dios. Nunca consecuente su pecado. Jamás. Y ahorita él está totalmente transformado. Con esa transformación bonita.
Él tiene un hijo, ya empezó a verlo, lo abandonó años, ahora casi va todos los días, le lleva alimento, le deja algo de dinero, en fin. No voy a contar todos los detalles, pero sí hay un cambio tremendo en su mirada, y hablaba de todo esto. Hoy le comentaba que, pues qué tremendo su forma de vida anterior, que hablaba de Dios y hablaba de Dios, pero lleno de inmundicia y de pecado, ¿verdad? Y así como se lo estoy diciendo a usted, así se lo digo a él, y él lo sabe, y le gusta que se lo diga. De hecho, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y él ha empezado a sentir una transformación impactante realmente, ¿verdad? Ojalá algún día volvamos a conversar y que lo grabemos. Él está puesto para eso, se presta para eso ya es más confiable, ¿no? Todavía el año pasado pues era un hombre drogado totalmente, ¿verdad? Y así. Pero ya hay un cambio tremendo en su vida, ¿no? Con frutos. Entonces, hablábamos de que, pues precisamente, ¿verdad? Si quería esa verdadera transformación, tenía que entregarle todo al Señor, ya lo está haciendo, ahora sí, de corazón y todo eso, es impactante. Entonces, pues, el hombre viejo tiene que morir. ¿Para qué? Para que entremos en esa comunión perfecta de Dios, en esa revelación que Dios tiene para nosotros. Dios quiere darnos el vino nuevo, pero el odre viejo tiene que morir. El vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Que así sea, que así se cumple en tu vida y en la mía también. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces, los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. O sea, ¿nunca leíste eso? Primero le dicen: oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y ahora le dicen: oye, ¿y por qué tus discípulos andan arrancando espigas en el día de reposo? Otra vez queriendo presionar a Jesús, queriendo encontrarle un error. Pero me encanta cómo el Señor vuelve a referir la Biblia, la palabra de Dios, para responder. ¿No se acuerdan lo que hizo David? Que también tomó el pan de la proposición. Léanlo, ahí está. Él entró en la casa de Dios y le dijo al sacerdote Abiatar que si había algo ahí para comer, y dijo: pues ahí están los panes de la proposición, pero... Y David se los pidió para darle de comer a su gente. Y el sacerdote le dice, ¿verdad? Bueno, si no han tocado mujer, quédese aquí con esa frase, ¿eh? El sacerdote le dice: si no han tocado mujer. Yo sé que nadie le ha explicado a usted por qué el sacerdote
le dijo a David, le dio permiso a David de que comieran esos panes santos que nada más los sacerdotes los podían comer. Pero ¿por qué le dijo? Ok, pueden comerlo, siempre y cuando no hayan tocado mujer. Yo sé que nadie le ha explicado a ustedes por qué. Un día se lo voy a explicar. Está cerca el día que yo toque ese tema, que viene 2 o 3 veces en la Biblia, el mismo punto. Por ejemplo, en Apocalipsis, los 144,000 que no tocaron mujer. O Salomón, que no le permitió a su mujer dormir en la casa de Dios. No se lo permitió. Porque era mujer. ¿Y por qué? Y no se asusten, no es una cosa fea ni nada de esa, pero sí hay una respuesta bíblica. Difícil de aceptar, difícil de entender, pero es una respuesta bíblica. Pero bueno, ya tocaré ese punto luego. Bien. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto es fantástico, ¿eh? Aquí ya hay una respuesta contundente. El Señor hizo milagros en sábado. Aquí permitió que cortaran espigas en sábado. Hizo cosas en sábado. Se lo reclamaron muchas veces. Y da una respuesta sencilla. A ver. Yo puse el sábado. Yo no estoy bajo el sábado. Yo soy Señor del sábado. Yo estoy por encima del sábado. Ustedes no. Ustedes tienen que guardar el sábado. Pero yo no tengo por qué guardar el sábado. Porque yo soy Señor de toda la tierra. Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo puse el sábado para ustedes. Es interesantísimo, ¿eh? Aquí termino, aquí cierro este. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto debe bastar para entender entonces esas preguntas que muchas veces se hacen con doble moral espiritual, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no se contradice, es perfecta. Y cuando la escudriñamos, Dios nos permite entrar en la revelación de su palabra. Buenas noches, bendiciones.